Mundo paranormal, asesinos en serie, historias de terror, esto y mucho más. Bienvenidos a un capítulo más con el Nigromante. Los asesinos en serie más brutales de la historia del Ecuador. Usualmente, el comportamiento humano sigue patrones que permiten trazar el comportamiento de una persona. Uno de los crímenes que por su carácter repetitivo permite elaborar un perfil criminal es el asesinato en serie. La mayoría de los asesinos en serie tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física, sexual o psicológicamente. Toda vez que existe una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes aberrantes que cometen. A lo largo de la historia del Ecuador han existido asesinos en serie que conmocionaron a la nación. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López secuestró, violó y mató a niñas en Colombia, Ecuador y Perú, con el único fin de arrebatarles la inocencia, las mismas que, según él, le quitó su madre cuando él tenía 8 años. Siempre asesinaba a la luz del día, era su misión. Tras 16 años en prisión, las autoridades lo dejaron en libertad a este peligroso asesino, y actualmente se encuentra con un paradero desconocido. Nació el 8 de octubre de 1948 en la localidad colombiana de Ipiales. Pedro Alonso López tuvo una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Su madre, Benilda, ejerció la prostitución en su propia casa, algo que afectó de sobremanera al pequeño. Él, junto a sus 2 hermanos, todos ellos fruto de relaciones sexuales de la mujer con sus clientes, dormían en la misma habitación donde ella se prostituía. Tan solo los separaba una cortina. Así que era inevitable que escuchasen los gemidos, lo que resultaba de lo más desagradable. Tras violar, estrangular y matar a sus víctimas, practicaba necrofilia con sus cuerpos ya sin vida, y los terminaba escondiendo o enterrando para no ser descubiertas. Es menester mencionar que jamás secuestró ni mató a niñas blancas, porque, según sus propias declaraciones, sus padres las vigilaban demasiado. De ahí que acechase siempre a menores de raza indígena. En Perú, llegó a matar cerca de 100 niñas entre 9 y 12 años. Por eso, el apodo del monstruo de los Andes. Después de varios años de actividad delictiva, un error de Pedro Alonso López le llevó directamente a su detención. Atraparon al criminal con las manos en la masa mientras secuestraba en un supermercado a Marí, una niña de 12 años. Los gritos de su madre alertaron a los empleados del local, que lograron darle caza y relacionar dicho rapto con 4 cadáveres. Esto fue cuestión de horas. Una vez en la comisaría, el monstruo se negó a declarar durante varios días. No dijo absolutamente nada, ni siquiera para confirmar ni para desmentir las desapariciones, los asesinatos o el secuestro. La única solución que se le ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que profesaba el detenido, fue que uno de ellos se hiciese pasar por sacerdote. Así fue como entró en escena el padre Córdoba Gudino, quien en pocos minutos consiguió tirar de la lengua al asesino. Me ha confesado actos tan horribles, tan bestiales y violentos, que no podría seguir escuchándole, aseguró perplejo tras escuchar el relato del sospechoso. Primero violaba a las niñas, explicó Gudino, y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara para siempre. Pese a los detalles aportados, la policía comenzó a dudar de su rocambolesco testimonio, y Pedro, para demostrar que decía la verdad,
pidió que lo llevasen a diferentes emplazamientos para desenterrar los cadáveres. La comitiva policial llegó hasta un área apartada de Ambato y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares de enterramiento. Localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas entre los 8 y los 12 años, con signos evidentes de violencia, aunque el detenido habló de 110. Entre Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso López asesinó a más de 300 menores. En Ecuador lo condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima posible en 1980 para delitos de este tipo. Tras cumplir condena, fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de varias niñas, pero el juez lo encontró demente y por tanto inimputable. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y que con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de $50 y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció para siempre. Corría el año de 1998.